Imagina por un segundo que nunca tuvieras que regar tus plantas. O mejor aún, que el ritual del riego semanal desapareciera de tu vida, y en su lugar tuvieras más tiempo para disfrutar del verdor sin la preocupación constante del agua. Parece utópico, ¿verdad? Sin embargo, lo que te voy a mostrar hoy no es ciencia ficción. Es una realidad botánica que está transformando cómo pensamos sobre el cuidado de plantas de interior. Si eres de las personas que siempre olvida regar, o si vives en un espacio tan pequeño que el agua se convierte en un problema logístico, o si simplemente estás cansada de la dependencia semanal que te ata al calendario de riego, presta atención. Hoy vamos a explorar 3 técnicas revolucionarias que te permitirán tener plantas vibrantes y saludables, con un mantenimiento mínimo, y aprenderás cómo implementarlas, qué especies funcionan mejor, y los errores críticos que debes evitar para no arruinar tu proyecto. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el sistema japonés de miles de años que ahora se está adaptando en apartamentos modernos, y cómo puedes tener un ecosistema autónomo que se cuida casi solo. Vamos a empezar con algo que parece salido de una película de ciencia ficción, pero que funciona perfectamente en tu sala. La aeroponía casera. Te mostraré exactamente cómo montar un sistema simple, que no requiere tierra, y donde las raíces cuelgan en el aire recibiendo nutrición directamente en forma de niebla. Primero, identifiquemos qué es exactamente la aeroponía. El término significa aire, aero, y trabajo, ponos. Y es una técnica donde las raíces de las plantas están suspendidas en el aire dentro de una cámara cerrada, y se rocían periódicamente con una solución nutritiva en forma de niebla fina. La belleza de este sistema es que las raíces tienen acceso máximo al oxígeno mientras reciben agua y nutrientes de manera extremadamente eficiente. Visualmente, imagina raíces blancas, limpias, suspendidas como una escultura viviente dentro de un recipiente transparente. Ahora, la acción. Construiremos un sistema básico con materiales que probablemente ya tengas en casa. Necesitas un recipiente opaco, una caja de plástico o un balde, una pequeña bomba de acuario cava de esas que cuestan menos de 10 euros, tubos de plástico y unos cuantos rociadores de nebulización fina. Taladras agujeros en la tapa del recipiente donde colocarás las plantas. Pero aquí está el truco crucial. Utilizas pequeños maceteros de malla o pequeñas canastas de plástico llenas de arcilla expandida para sostener las plantas mientras permiten que las raíces crezcan libremente hacia abajo. Conectas la bomba a los rociadores dentro del recipiente, llenas el fondo con una solución nutritiva diluida, y programas un temporizador para que la bomba se active durante 15 segundos cada 15 minutos. Lo que sentirás cuando montes esto es una mezcla de incredulidad y asombro. Verás cómo las raíces, que normalmente están escondidas en la oscuridad de la tierra, se extienden como tentáculos blancos y sanos en el espacio aéreo de la cámara. La sensación es similar a ver cómo se desarrolla algo completamente nuevo, algo que desafía todo lo que conocías sobre las plantas. El error específico que debes evitar aquí es usar agua del grifo sin tratar el cloro en el agua municipal. Puede matar los microorganismos beneficiosos y dañar las raíces directamente expuestas. Siempre usa agua destilada o deja reposar el agua del grifo por 24 horas para que el cloro se evapore. El mantenimiento de este sistema es casi ridículamente simple. No tienes que preocuparte por el riego semanal porque el sistema está automatizado. Tu única tarea es reponer la solución nutritiva cada 2 o 3 semanas cuando el nivel del agua baje. La luz que necesitan estas plantas es exactamente la misma que si estuvieran en tierra. Luz indirecta brillante. Lo fascinante es que muchas plantas crecen hasta un 30% más rápido en estos sistemas, porque las raíces no tienen que buscar nutrientes en la tierra, les llegan directamente. El secreto que pocos te dicen sobre la aeroponía casera es que ciertas plantas aromáticas, especialmente la albahaca, la menta y el orégano, desarrollan aceites esenciales mucho más concentrados cuando crecen de esta manera. La teoría es que la planta, al no tener que invertir energía en desarrollar un sistema radicular extenso para buscar agua, redirige esa energía hacia la producción de compuestos aromáticos. Es como si la planta, al tener todas sus necesidades cubiertas sin esfuerzo, decidiera florecer en otros aspectos. Integrar este sistema en tu hogar es más sencillo de lo que piensas. Puedes colocarlo en la cocina, donde las hierbas aromáticas serán no solo decorativas sino funcionales, listas para cosechar en cualquier momento. O crear una pared verde vertical con varias plantas colgando de un sistema de aeroponía, transformando una pared blanca en un jardín viviente y funcional. La belleza estética de las raíces visibles es innegable, parece arte biológico en movimiento.
Ahora, pasemos a algo completamente diferente, pero igualmente fascinante: los terrarios cerrados. Este no es el típico recipiente abierto que tienes que regar cada semana. Estoy hablando de verdaderos ecosistemas sellados que funcionan por principios biológicos básicos y que pueden durar años sin intervención humana. Imagina un frasco de vidrio transparente, sellado herméticamente, donde dentro hay un pequeño mundo verde que funciona por sí mismo. Eso es un terrario cerrado, un microcosmos donde las plantas, el suelo, el agua y el aire crean un ciclo perfectamente equilibrado. Lo primero que debes saber es que estas maravillas no son una moda nueva. El primer terrario cerrado fue creado en 1829 por el Dr. Nathaniel Baxaw Ward, quien descubrió accidentalmente que las plantas podían sobrevivir en un contenedor sellado. La acción para crear uno es un ritual casi meditativo. Necesitas un recipiente de vidrio con tapa hermética. Un frasco grande de conservas funciona perfectamente. En el fondo colocas una capa de piedras pequeñas o grava para el drenaje, luego una capa fina de carbón activado para prevenir hongos y mantener el agua limpia, y finalmente una capa de sustrato para plantas tropicales. Ahora viene la parte mágica. Seleccionas plantas que naturalmente crecen en ambientes húmedos y de bajo crecimiento: los helechos miniaturas, el musgo, las fitonias con sus nervaduras coloridas, y las pequeñas plantas carnívoras como las droseras son perfectas. El error crítico aquí es sellar el terrario inmediatamente después de plantar. Debes dejarlo abierto durante al menos una semana, rociando ligeramente con agua destilada cada 2 días, para que las plantas se aclimaten y las raíces se establezcan antes de cerrar el ecosistema. Si lo sellas demasiado pronto, la humedad excesiva puede crear condiciones de invernadero que fomentarán el crecimiento de moho en lugar de plantas sanas. El mantenimiento de un terrario cerrado exitoso es casi inexistente. Literalmente puedes olvidarte de él durante meses. El ciclo funciona así. Las plantas transpiran, liberando vapor de agua que se condensa en las paredes del frasco y gotea de vuelta al sustrato, creando un ciclo de agua autónomo. La luz es lo único que necesitas proporcionar. Luz indirecta brillante, nunca sol directo que convertiría tu terrario en un horno. Una vez al año, quizás, podrías necesitar abrirlo para podar un crecimiento excesivo o limpiar las paredes, pero esa es toda la intervención. El secreto que transforma un buen terrario en uno extraordinario es el musgo vivo. No el musgo seco que compras en floristerías, sino musgo recolectado de un entorno natural o cultivado específicamente para terrarios. El musgo no solo añade una textura aterciopelada y un verde vibrante, sino que actúa como un regulador de humedad natural, absorbiendo el exceso de agua cuando hay demasiada y liberándola cuando el ambiente se seca. Además, el musgo alberga microorganismos beneficiosos que ayudan a descomponer materia orgánica y mantener el equilibrio del ecosistema. Integrar un terrario cerrado en tu espacio es como tener una pieza de naturaleza encapsulada, un recordatorio constante de los ciclos naturales incluso en medio de la ciudad. Colócalo en tu escritorio, en una repisa, o como centro de mesa, y observa cómo el pequeño mundo dentro evoluciona lentamente, creando su propio clima, su propio ritmo. Es fascinante ver cómo las gotas de agua aparecen y desaparecen en las paredes del frasco, cómo las plantas crecen en cámara lenta, cómo todo funciona en armonía sin tu intervención. Pero si lo que buscas es algo más móvil, más escultórico, y con una estética que parece salida de una galería de arte, entonces tenemos que hablar de la tercera técnica, el kokedama. Esta es una tradición japonesa de siglos que está encontrando su lugar en los hogares modernos precisamente por su simplicidad y bajo mantenimiento. Kokedama significa literalmente bola de musgo en japonés, y es exactamente eso. Una planta cuyo cepellón ha sido envuelto en una mezcla de sustrato y luego cubierto con musgo vivo, formando una esfera que puede colgarse con hilo o colocarse sobre un plato. La belleza de esta técnica es su simplicidad absoluta. No hay maceta, no hay tierra expuesta, solo la planta y su bola de musgo, suspendida como un planeta verde flotando en el espacio. La acción para crear un kokedama es sorprendentemente táctil y satisfactoria. Comienza seleccionando una planta con un sistema radicular compacto. Las plantas de aire cancias son ideales, pero también funcionan pequeños helechos, suculentas de crecimiento lento, o incluso pequeñas orquídeas. Extraes la planta de su maceta, limpias suavemente el exceso de tierra de las raíces, y luego comes el cepellón con una mezcla especial. 2 partes de sustrato para bonsái, akadama, y una parte de turba rubia, humedecida hasta que tenga la consistencia de plastilina.
Envuelves este cepellón mezclado alrededor de las raíces, formando cuidadosamente una esfera compacta con tus manos. Luego, la verdadera magia. Envuelves la esfera con musgo Sphagnum húmedo, asegurándolo con hilo de algodón o nailón transparente. El error que arruina más kokedamas es hacer la bola demasiado apretada. Si la comprimes demasiado, el agua no podrá penetrar uniformemente y las raíces no podrán expandirse. La bola debe ser firme pero no dura, con una textura que ceda ligeramente bajo presión. El mantenimiento de un kokedama es casi tan simple como su construcción. En lugar de regar desde arriba, como con una maceta tradicional, sumerges toda la bola en un recipiente con agua durante 10-15 minutos. Luego la dejas escurrir completamente antes de colgarla de nuevo. La frecuencia depende de la planta y el ambiente, pero generalmente cada 10-14 días es suficiente. La clave es observar el musgo. Cuando empieza a sentirse seco al tacto y pierde su color verde vibrante, es hora de sumergirlo. El secreto que hace que un kokedama dure años en lugar de meses está en la elección del musgo. No uses musgo Sphagnum seco, usa musgo vivo siempre que sea posible. El musgo vivo no solo es más hermoso visualmente, con sus tonos verdes vibrantes y textura aterciopelada, sino que sigue creciendo y adaptándose, creando una cubierta viva que protege las raíces y regula la humedad de manera natural. Además, el musgo vivo puede indicarte el estado de hidratación de la bola mucho antes de que la planta muestre signos de estrés hídrico. Integrar kokedamas en tu espacio es como instalar esculturas vivientes que cambian con el tiempo. Cuélgalos a diferentes alturas cerca de una ventana, creando un jardín colgante tridimensional. Colócalos sobre platos decorativos en mesas auxiliares. Agrúpalos en un rincón con diferentes tamaños y tipos de plantas para crear un bosque en miniatura. La movilidad es su mayor ventaja. Puedes moverlos fácilmente según la luz, el humor o la decoración, sin preocuparte por macetas pesadas o derrames de tierra. Ahora, si estás pensando esto suena maravilloso, pero ¿qué plantas funcionan realmente mejor en estos sistemas? Déjame darte una guía rápida pero esencial. Para aeroponía casera, empieza con hierbas aromáticas, albahaca, menta, orégano, tomillo. También lechugas de hoja pequeña, espinacas babi y fresas alpinas. Evita plantas con raíces tuberosas como zanahorias o rábanos, y plantas que necesiten un periodo de sequía como los cactus. Para terrarios cerrados, las estrellas son los helechos miniaturas como el Nephrolepis exaltata mini, las fitonias con sus hojas nervadas en rosa, blanco o rojo, el musgo vivo como obviamente, las pequeñas begonias rex, y las plantas carnívoras como las droseras o las pingículas. Evita las suculentas y los cactus, el ambiente húmedo y constante los matará rápidamente. Para kokedamas, elige plantas que toleren bien la humedad constante pero no el encharcamiento. Pequeñas orquídeas como las Phalaenopsis mini, los helechos nido de pájaro Casa Plenium nidus, las plantas de aire Canaceae, las pequeñas suculentas como los sedums o echeverias mini, y las pequeñas plantas trepadoras como el Pothos enejoi o el Philodendron Brasil. Pero antes de que corras a empezar tu proyecto, hay 3 principios fundamentales que separan el éxito del fracaso en estas técnicas de bajo mantenimiento. Son los pilares sobre los que se construye cualquier sistema exitoso, y si los ignoras, terminarás con plantas muertas y frustración. El primer pilar es la calidad del agua. Esto es especialmente crítico en aeroponía y terrarios, donde el agua está en un sistema cerrado o en contacto directo